Julián, un joven brasileño sediento de aventuras y conocimiento, emprendió su viaje de intercambio con el deseo de explorar las riquezas históricas y culturales de Europa. Con una ardiente pasión por el arte y la arquitectura, su objetivo era sumergirse en las tradiciones de cada ciudad que visitaba, capturando la esencia de siglos en su cuaderno de bocetos, donde líneas y sombras danzaban bajo su habilidad artística. Del otro lado del océano, Vie, una joven española de espíritu libre y corazón aventurero, viajó en busca de nuevos idiomas y literaturas, alimentando su amor por historias y poesías que trascendían fronteras. Su intercambio era una puerta a mundos desconocidos, una oportunidad de vivir las narrativas que hasta entonces solo había encontrado en las páginas de los libros que devoraba noche tras noche. El destino eligió París, la ciudad de la luz y del amor, como el escenario para el encuentro entre Julián y Vie. En una tarde dorada de otoño, sus caminos se cruzaron en un pequeño café a orillas del Sena, un lugar donde artistas y soñadores se reunían para compartir ideas e inspiraciones. Julián dibujaba la Catedral de Notre Dame, capturando cada detalle gótico con admiración, mientras que Vie, perdida en una novela francesa, se dejaba llevar por las palabras que danzaban ante sus ojos. Fue la curiosidad la que los unió, un intercambio de miradas que se transformó en conversación, y la conversación en conexión. Aquella tarde dorada, mientras Julián se perdía en los detalles góticos de la catedral dibujada en su cuaderno, Vie se acercó, movida por la curiosidad que brillaba en sus ojos. «Disculpa por interrumpir», comenzó Vie, con una sonrisa tímida, «pero tu dibujo es increíble. Has capturado Notre Dame de una manera que nunca he visto antes». Julián levantó la vista, sorprendido, encontrando la mirada encantada de Vie. Una sonrisa se formó en sus labios mientras cerraba el cuaderno. «Gracias. Intento capturar no solo la estructura, sino el alma de los lugares. Por cierto, soy Julián». Vie ella extendió la mano, que Julián aceptó, sintiendo una conexión instantánea. «Estoy aquí estudiando literatura». «¿Y tú?» «Arte y arquitectura», respondió Julián, aún sosteniendo la mano de Vie. «París es como un libro abierto para alguien como yo. Cada esquina, cada calle tiene su propia historia». Vie se rió, asintiendo. «Es verdad. Siempre creí que los libros me transportaban a otros mundos, pero París me hace sentir como si estuviera viviendo dentro de una historia». «¿Cuál es tu historia favorita hasta ahora?». Julián preguntó, genuinamente interesado, mientras señalaba a Vie para que se sentara en la mesa junto a su cuaderno de dibujos. Sentándose, Vie pensó por un momento. «Creo que aún estoy escribiendo esa historia. Cada día aquí añade una nueva línea, una nueva aventura. Entonces, tal vez podamos escribir un poco de esa historia juntos». Julián sugirió, su sonrisa era contagiosa, haciendo brillar los ojos de Vie con posibilidades. «Me encantaría eso», respondió ella, su corazón latiendo un poco más rápido. Así, entre intercambios de historias y risas, Julián y Beatriz descubrieron una sintonía rara, una conexión que trascendía el breve encuentro. Hablaron sobre sus pasiones, sus sueños y lo que los trajo a París, descubriendo en cada palabra compartida un pedazo de sus almas que parecía resonar uno con el otro. «¿Crees en el destino?», Beatriz preguntó, mirando a los ojos de Julián. «Antes de hoy, no estaba seguro», confesó él, «pero ahora, empezando a creer que tal vez, solo tal vez, algunas cosas están destinadas a suceder». Se rieron juntos, el sonido mezclándose con la música suave que flotaba en el aire, mientras la noche caía sobre París. No lo sabían en ese momento, pero esa conversación sería solo el inicio de una historia que desafiaría el tiempo y la distancia, una historia escrita en las estrellas desde ese encuentro mágico a orillas del Sena. A medida que los meses se desplegaban, Julián y Beatriz vivieron cada momento en París con una intensidad que solo aquellos que han encontrado un amor inesperado pueden conocer. Cada día era una nueva aventura, una nueva página en la historia que escribían juntos. Pero como todas las historias encantadas, la de ellos también estaba destinada a enfrentar un obstáculo.
A medida que el final del intercambio se acercaba, se hicieron promesas de mantener el contacto y planes para el futuro con la esperanza de que la distancia fuera solo otro desafío a superar. Sin embargo, un imprevisto cruel los esperaba. En la semana de despedida, un robo inesperado se llevó las pertenencias de Julián, incluyendo su teléfono, donde almacenaba el único medio de contacto con Vie, el número que ella le había dado. Habían confiado tanto en la conexión instantánea que compartían, que olvidaron preparar un plan de contingencia para un mundo más allá de París. Con el corazón pesado, Julián intentó todas las formas posibles de recuperar el contacto, pero sin éxito. Vie, por su parte, regresó a su país, llevando consigo la dulzura y la amargura de un amor de verano que parecía haber terminado abruptamente. Pasaron semanas, y la vida parecía seguir su curso, hasta que Beatriz comenzó a sentirse extrañamente indispuesta. Inicialmente, atribuyó el malestar a la nostalgia y la tristeza por la separación de Julián. Sin embargo, los síntomas persistieron, llevándola a buscar un médico, donde se reveló la noticia inesperada: estaba embarazada de gemelos. El descubrimiento del embarazo, cuando finalmente llegó, fue un shock que la paralizó. La idea de estar embarazada, y de gemelos, bajo tales circunstancias, hizo que el mundo a su alrededor pareciera desmoronarse. El miedo al juicio, la inseguridad sobre el futuro y el dolor del abandono la llevaron a considerar la interrupción del embarazo. Vie, en un momento de desesperación absoluta, buscó esa salida, pero el destino intervino, haciendo que su intento fuera infructuoso y casi resultando en una fatalidad que la hizo replantearse todo. Recuperándose físicamente, pero aún fragilizada emocionalmente, Beatriz sabía que no podía seguir ocultando la verdad a sus padres. El diálogo que siguió fue uno de los momentos más difíciles de su vida. Vie, has estado tan distante últimamente. ¿Qué está pasando?, su padre preguntó, la preocupación evidente en su voz. Con un nudo en la garganta, Beatriz respiró hondo, reuniendo coraje para revelar su embarazo. Padre. Estoy embarazada. De gemelos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Su madre, la primera en romper el silencio, reaccionó con una frialdad que cortó a Beatriz como hielo. ¿Estás segura que estás embarazada? ¿A los 17 años? ¿Y de gemelos? ¿Cómo pudiste ser tan irresponsable?, exclamó su madre, la decepción tiñendo cada palabra. Pensé que tenías planes, sueños. ¿Y ahora? ¿Qué va a ser de ti, de nosotros? La censura de su madre continuó, cada palabra una daga en el corazón de Vie. Papá, por favor, di algo, Beatriz imploró, buscando algún consuelo en su mirada. Su padre, hasta entonces en silencio, suspiró profundamente antes de hablar. Vie, esto es inesperado. Pero no estás sola. Vamos a descubrir esto juntos, como una familia. La respuesta de su padre ofreció un atisbo de esperanza, pero el abismo entre Beatriz y su madre parecía haberse ensanchado irremediablemente. En ese torbellino de emociones y conflictos, el camino de Beatriz hacia la maternidad estuvo pavimentado con desafíos. Mientras su madre mantenía una distancia emocional, mirándola a menudo con repulsa y decepción, su padre se convirtió en su roca, un faro de apoyo y comprensión en medio de la tormenta. En los meses siguientes, la casa de Beatriz fue escenario de una tensión palpable. Las conversaciones se volvieron más raras, y las cenas, que una vez fueron momentos de unión, ahora estaban marcadas por el silencio y las miradas evasivas. Sin embargo, su padre nunca flaqueó. Siempre estaba allí, con palabras de aliento, ayudándola a navegar por las aguas turbulentas del embarazo. Vie, querida, eres más fuerte de lo que piensas, decía con frecuencia, sosteniendo sus manos en las suyas, transmitiendo fuerza a través de su toque. Estos bebés son un regalo, y sé que serás una madre increíble. Estas palabras se convirtieron en el mantra de Vie, ayudándola a superar los momentos de duda y miedo. Su padre la acompañó en cada consulta prenatal, maravillándose con los sonidos de los corazones latiendo en el ultrasonido, un recordatorio constante del milagro que Beatriz llevaba dentro de sí.
A medida que se acercaba el parto, la ansiedad de Beatriz aumentaba, no solo por el miedo a lo desconocido, sino también por la ausencia de Julián, cuyo silencio seguía pesando en su corazón. Sin embargo, su padre permaneció inquebrantable a su lado, prometiendo que, sin importar lo que sucediera, lo enfrentarían juntos. Y así llegó el día del parto, un momento que Beatriz enfrentó con una mezcla de miedo y anticipación. Su padre estaba allí, sosteniendo su mano, susurrando palabras de aliento mientras ella se preparaba para traer al mundo dos nuevas vidas. El parto, que ya se presentaba desafiante, rápidamente evolucionó hacia una situación crítica, requiriendo una intervención quirúrgica de emergencia. El equipo médico actuó con rapidez y precisión, consciente de los riesgos, pero determinado a traer a los gemelos al mundo de manera segura. Vie, entre olas de conciencia y dolor, apretaba la mano de su padre, buscando consuelo en su presencia. Cuando finalmente los llantos de los bebés rompieron el tenso silencio del quirófano, una ola de alivio y alegría inundó al equipo y al abuelo. Un niño y una niña, ambos saludables, fueron cuidadosamente colocados en los brazos de Beatriz por un breve momento, permitiéndole cumplir el ardiente deseo de su corazón de ver y tocar a sus hijos. La expresión de Vie, una mezcla de felicidad y paz, fue un rayo de luz en medio de la tormenta. Sin embargo, la alegría fue efímera. Surgieron complicaciones inesperadas, y Beatriz rápidamente se encontró luchando por su vida. A pesar de los esfuerzos hercúleos del equipo médico, Beatriz no resistió. Su fallecimiento llegó como un golpe devastador, especialmente para su padre, que se había mantenido fuerte por ella, siempre esperanzado y apoyador. Ahora, se enfrentaba a lo inimaginable, decir adiós a su querida hija mientras acogía a los nietos que ella había dejado atrás. El hospital, que momentos antes era un lugar de celebración por la llegada de nuevas vidas, se transformó en un espacio de luto y pérdida. El abuelo, aunque sumido en su propio dolor, sabía que necesitaba ser la fortaleza para sus nietos, ahora huérfanos de madre. Entre lágrimas, prometió a Vie, en susurros casi inaudibles, que cuidaría de sus hijos con todo el amor y dedicación que ella habría dado. La tristeza que impregnaba la familia de Beatriz era palpable, un dolor silencioso que se extendía por todos los rincones de su casa. La pérdida de Beatriz era una herida abierta, y la responsabilidad de criar a los gemelos sin su presencia era un recordatorio constante del futuro que ella no viviría para ver. El abuelo, decidido a cumplir su promesa, se preparó para dar a los nietos todo el amor y cuidado que merecían, un testimonio del amor incondicional que sentía por su hija y, ahora, por sus nietos. Sin embargo, el destino aún reservaba otro golpe para esta familia ya marcada por la tristeza. Cuando la abuela, madre de Vie, fue informada de que el nieto tenía síndrome de Down, su reacción fue de negación y rechazo. Incapaz de aceptar la condición del nieto, tomó una decisión que marcaría a la familia para siempre, abandonó al niño recién nacido, alegando ante todos que solo la niña había sobrevivido al parto. Este acto de abandono no era solo una negación de su nieto, sino una traición a la memoria de su propia hija, Vie. Johanna, la médica responsable del nacimiento de los bebés, presenció la angustia de la situación. Movida por una compasión profunda y un sentido de justicia, decidió intervenir. Conociendo la verdad sobre el destino del niño e incapaz de quedarse al margen mientras se descartaba una vida inocente, Johanna tomó la valiente decisión de adoptar al niño. Ella, que había acompañado los últimos momentos de Beatriz y sido testigo del amor que ella tenía por sus hijos, sabía que el abandono del niño era una injusticia que no podía permitir. Así, el niño encontró un hogar con Johanna, una mujer cuya bondad y fortaleza eran faros de esperanza en un momento de profunda tristeza. Johanna se prometió a sí misma que criaría al niño con el mismo amor y dedicación que habría recibido de Vie, asegurando que creciera sabiendo que era querido y valorado, a pesar de las circunstancias de su llegada al mundo. Los años pasaban, cada uno siguiendo su camino, construyendo sus vidas alrededor de los recuerdos y los sueños que una vez compartieron. El abuelo, con el corazón aún pesado por la pérdida de Beatriz y creyendo en la historia contada por su esposa, se dedicó a criar a su nieta con todo el amor y atención, sin nunca sospechar la verdad sobre su nieto.
Johanna, por su parte, crió al niño como si fuera su propio hijo, enseñándole sobre el amor, la compasión y la fuerza que reside en superar las adversidades. Coincidentemente, el destino, con sus líneas invisibles, guió a los dos hermanos a la misma escuela. Sin conocimiento de su conexión, floreció una amistad entre ellos, un vínculo natural y profundo que parecía trascender la mera coincidencia. Compartían risas, juegos y sueños, desconociendo el lazo de sangre que los unía. Fue en una tarde soleada de otoño que Johanna y el abuelo finalmente se encontraron. Estaban allí para recoger a sus niños, como de costumbre, cuando una serie de coincidencias los llevó a una conversación. «Disculpe, pero no pude evitar notar lo bien que su nieta y mi hijo se llevan», comentó Johanna, con una sonrisa amable. «Sí, es verdad. Se han vuelto inseparables desde el primer día de clase. Es como si hubiera una conexión especial entre ellos», respondió el abuelo, observando a los dos jugar. «Por cierto, soy Johanna». «¿Y ustedes?», Ella extendió la mano, una formalidad mezclada con una curiosidad cálida. «Ah, disculpe mi falta de modales. Soy el abuelo de Livia». «Y, sí, también he notado esa conexión especial. Es como si estuvieran hechos para ser amigos», y él estrechó la mano de ella, una chispa de reconocimiento cruzando su mirada. «Es curioso», continuó Johanna, sintiendo el peso de la conversación que se desarrollaba. «Mi hijo, el que está jugando con Livia, también tenía un hermano gemelo. Pero me informaron que fue abandonado justo después de nacer». El abuelo, sintiendo una oleada de confusión y sospecha, frunció el ceño. «¿Fue abandonado? Eso es terriblemente triste. Mi hija, Vie, también tuvo gemelos. Pero me dijeron que el niño no sobrevivió, junto con la madre». Hubo una pausa, un momento de silencio cargado mientras ambos procesaban la información, sintiendo el borde de una verdad impactante que estaba a punto de ser revelada. «Johanna, ¿sabes el nombre de la madre de tu hijo?», el abuelo preguntó, una sospecha creciente formando un nudo en su estómago. «Yo no conocía a la madre. Pero cuando decidí adoptarlo, me dijeron que se llamaba Vie. Vie. Y el parto fue muy difícil. Ella no sobrevivió», respondió Johanna, su voz temblando con la realización de lo que eso significaba. El abuelo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Beatriz era mi hija», dijo, las palabras saliendo casi sin aliento, una mezcla de dolor y alivio al descubrir la verdad. «¿Y me estás diciendo que el niño, el hermano de Livia, está vivo?». Johanna asintió con la cabeza, incapaz de encontrar las palabras para expresar la magnitud del momento. Yo no sabía. Todo este tiempo, no tenía idea de que estaba cuidando al hijo de tu hija, al hermano de Livia». La revelación dejó al abuelo aturdido, luchando por asimilar la verdad que había estado oculta para él durante tantos años. «¿Mi esposa? Ella me dijo que había muerto. ¿Por qué mentiría sobre algo así?». «No lo sé», susurró Johanna, compartiendo el shock y la tristeza del abuelo. «Pero lo que importa ahora es que ellos están aquí, y tienen uno al otro». Ambos miraron a los niños, que jugaban juntos, ajenos a la conversación que acababa de cambiar el curso de sus vidas. El abuelo sintió las lágrimas correr por su rostro, no solo de tristeza por la hija que había perdido, sino también por la alegría de encontrar al nieto que pensó que también había perdido. Armado con la verdad recién descubierta y un torbellino de emociones, el abuelo volvió a casa, donde la abuela esperaba, ajena a la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre ella. La casa, que debería ser un hogar de felices recuerdos y unión familiar, ahora parecía un campo de batalla, donde verdades ocultas estaban a punto de ser reveladas. «¿Cómo pudiste?», fueron las primeras palabras que el abuelo logró decir, su voz temblorosa, pero cargada de una firmeza nacida del dolor y la traición. «¿Cómo pudiste mentirme sobre nuestro nieto? ¿Sobre el hijo de Vie?». La abuela, sorprendida y confundida por la confrontación repentina, intentó mantener la compostura. «¿De qué estás hablando?», preguntó,
aunque una sombra de culpa ya comenzaba a formarse en sus ojos. El niño, nuestro nieto. Fue adoptado por una mujer maravillosa que se ocupó de él cuando decidiste que no era digno de nuestro amor, dijo el abuelo, cada palabra impregnada de disgusto e incredulidad. La abuela intentó argumentar, buscar justificaciones para su acto inimaginable, pero las palabras parecían perderse antes incluso de estar completamente formadas. Yo pensé que estaba haciendo lo mejor. No sabía cómo manejar la situación, balbuceó, su defensa sonando débil incluso para sus propios oídos. Lo mejor, repitió el abuelo, su decepción y enfado creciendo. Negaste la existencia de un inocente, nos privaste de la oportunidad de amarlo y cuidarlo. Nos robaste años que nunca podremos recuperar. La discusión entre ellos escaló, sacando a la luz años de heridas y resentimientos que habían sido silenciados, pero nunca verdaderamente resueltos. Era evidente que la revelación no era solo sobre el nieto perdido y encontrado, era un espejo reflejando las profundas grietas en su relación. Al final, el abuelo tomó una decisión que, aunque dolorosa, sentía que era la única manera de comenzar a reparar el daño causado. No quiero continuar con esto. Nuestra relación, construida sobre mentiras y omisiones, no puede ser el hogar que nuestros nietos necesitan, dijo, la determinación firme en su voz. La abuela, ahora enfrentando las consecuencias de sus acciones, no tuvo más opción que aceptar la decisión. El amor y el respeto que un día los unieron habían sido irrevocablemente dañados por el peso de una elección hecha en un momento de miedo e incertidumbre. Justo cuando el abuelo comenzaba a ajustarse a la nueva realidad, buscando maneras de tejer los fragmentos de su familia desgarrada de vuelta en un todo cohesivo, lo inesperado sucedió, Julián reapareció. Manera tan abrupta e inexplicable, Julián finalmente descubrió la verdad. Supo del trágico destino de Beatrice y de la existencia de sus hijos, un impacto tan profundo que sacudió el núcleo de su ser. La noticia de que era padre de gemelos, y que uno de ellos había sido secretamente dado en adopción, fue una revelación devastadora. Determinado a asumir su responsabilidad y ser parte de la vida de sus hijos, Julián inició una lucha para ganar la custodia de ambos. Se presentó, armado con abogados y una determinación inquebrantable, argumentando que nunca había sido informado del embarazo de Bie, mucho menos de la existencia de los gemelos. Su reclamo era claro, tenía el derecho de conocer y criar a sus hijos, de ofrecerles el amor y el soporte que solo un padre podría dar. Acabo de enterarme de Livia y de mi hijo ahora. Me privaron de años con ellos, años que nunca podré recuperar. Pero estoy aquí, y quiero ser parte de su vida, quiero ser el padre que se merecen, expresó Julián durante una de las muchas reuniones tensas con el abuelo y Joana. El abuelo, aún recuperándose de las revelaciones y cambios recientes en su propia vida, se encontró dividido. Por un lado, comprendía el dolor y la pérdida de Julián, la necesidad de formar parte de la vida de sus hijos. Por otro, temía el impacto que este nuevo cambio tendría sobre los gemelos, especialmente considerando la estabilidad y el amor que Joana había proporcionado al niño. Joana, a su vez, enfrentó el dilema con una mezcla de comprensión y resistencia. Ella había criado al niño como a su propio hijo, ofreciéndole un hogar lleno de amor y seguridad. La idea de perderlo ante alguien que, hasta entonces, era un extraño, era insoportable. Sin embargo, también reconocía la importancia de Julián en la vida del niño y de su hermana. La batalla por la custodia se desplegó en un proceso legal complicado y emocionalmente cargado, con cada parte presentando sus argumentos y preocupaciones. Durante este tiempo, se hicieron intentos para facilitar una relación entre Julián y los gemelos, encuentros cuidadosamente orquestados que buscaban construir puentes entre el padre largamente ausente y sus hijos. Finalmente, la decisión del tribunal llegó como un compromiso amargo, pero necesario. Se determinó que los gemelos permanecerían bajo la custodia del abuelo y de Joana, respectivamente, reconociendo la estabilidad y el amor que ambos habían proporcionado. Sin embargo, a Julián se le concedió el derecho de visitas y la oportunidad de desarrollar una relación con Livia y su hermano, una chance de tejer su camino de vuelta al tapiz de sus vidas.
Aunque esta decisión no satisfizo plenamente a ninguna de las partes, abrió un camino hacia el futuro, un futuro donde los gemelos podrían conocer y amar a su padre, sin perder el amor y el apoyo de aquellos que los habían criado. Para el abuelo, Joanna y Julián, era el inicio de un nuevo capítulo, uno donde la familia se definía no solo por lazos de sangre, sino por el compromiso inquebrantable de cuidar y amar, a pesar de las circunstancias. A medida que el tiempo avanzaba, los gemelos, Livia y su hermano, crecieron bajo la luz de una familia compuesta por figuras que, cada una a su manera, se habían dedicado a su bienestar y felicidad. El abuelo, aunque aún cargaba con las cicatrices de la pérdida y la traición, encontró consuelo en la alegría inocente de sus nietos. Joanna, firme en su papel de madre adoptiva, continuó siendo el pilar de fuerza y amor para el niño que había crecido bajo su protección. Y Julián, el padre hace mucho perdido y ahora encontrado, se esforzaba por construir puentes sobre el abismo del tiempo perdido, visitando a los hijos, compartiendo con ellos momentos que, aunque tardíos, eran preciosos. En esta historia conmovedora, seguimos el viaje de una familia marcada por una tragedia inimaginable y por las decisiones tomadas en sus momentos más vulnerables. Los gemelos, Livia y su hermano, crecieron bajo la tutela de figuras que, a pesar de sus propios dolores y pérdidas, se dedicaron incansablemente al bienestar y la felicidad de los niños. El abuelo, una figura de fuerza y amor, cargó con las cicatrices de la pérdida de su hija Beatrice y la traición de su esposa, pero encontró alegría en las sonrisas de sus nietos. Joanna, la madre adoptiva del niño, se convirtió en el símbolo del amor incondicional, ofreciendo un hogar seguro y lleno de afecto. Y Julián, redescubriendo su papel como padre, luchó para establecer lazos con los hijos que apenas conocía, en un esfuerzo por reparar el tiempo perdido. Esta historia nos recuerda las complejidades de las relaciones humanas, el poder de la redención y la capacidad del amor para curar las heridas más profundas. Cada decisión tomada tuvo un impacto duradero, no solo en las vidas de los gemelos, sino también en aquellos que los rodeaban, demostrando que, en medio del dolor, aún existe esperanza para nuevos comienzos. Si te has emocionado con esta historia, no olvides suscribirte al canal para más narrativas como esta. Dale un like si el viaje de Livia, de su hermano, del abuelo, de Joanna y de Julián tocó tu corazón, y comparte en los comentarios qué te pareció esta historia. Tu interacción es muy importante para nosotros, y estamos ansiosos por conocer tus impresiones y cómo esta historia resonó contigo.